7, del versículo 39, y vamos a leer hasta el capítulo 28, versículo 10. Estábamos hablando entonces de Pablo, y ahora vamos a seguir, vamos a terminar con esto del naufragio. Normalmente en nuestro relacionarnos, cuando nos relacionamos unos con otros, a partir de lo que vemos, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Eso es lo que llamamos primera impresión. Entonces a veces hay personas que causan buena impresión, hay otros que causan mala impresión. Hay personas que la vemos 2 o 3 veces y ya nos hacemos como una imagen, sí, esta persona es así, así, y creemos que es así. Esto es en línea general. Pero también entre los cristianos sucede lo mismo. Pensamos que porque conocemos a un hermano y lo hemos visto 3 o 4 veces, o hemos estado con él compartiendo el culto durante un año, ya lo conocemos. Pero es un gran error. Porque no lo sabemos todo respecto de otros creyentes. No sabemos por las instancias, por los momentos en los cuales ha pasado. A veces nos es compartido en la intimidad alguna situación, algo que ha pasado a un creyente y quedamos como asombrados. Y después reflexionamos y decimos, oh, qué increíble lo que pasó. Pero eso es a veces, no siempre. Normalmente los creyentes se guardan esas vivencias muy personales, muy íntimas. Las guardan para sí, las tienen en su memoria y como el salmista, en momentos de aflicción las recuerda. El salmista David dice que estando en cama meditaré en las obras de Jehová. Cuando él ya estaba enfermo, estaba condoleciente. Él en ese momento en cama donde muchos se aburren, no saben qué hacer, y yo aunque sí sé qué hacer en cama no tengo problema porque lleno de libros a mi alrededor, pero llega un momento que la espalda se resiente y uno quiere levantarse. Pero en esos momentos viene a recordar esas instancias en las cuales fue socorrido por su Señor. Meditaré en las obras antiguas de Jehová, en cómo Él tuvo misericordia de mí. El Salmo 103 más o menos obedece a lo mismo, porque es el salmista hablándose a sí mismo y diciéndose, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no es solamente una orden, un deseo, sino que tiene un propósito, tiene una base en esto. ¿Por qué? Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y de misericordia. Entonces, cuando nosotros estamos en esos momentos y recordamos, estamos en momentos difíciles, pero recordamos esos instantes, renace la fe y la esperanza. El que me salvó ayer, no me salvó ayer para dejarme tendido en el camino hoy. No, Él me salvó, me hizo suyo. Aquí yo le he puesto naufragio, ¿se fija que está en plural? Ahora, ¿dónde vemos a Pablo naufragar aquí en Hechos? Antes. Si ustedes recuerdan, nunca. En Hechos se nos describe un solo naufragio de Pablo. Probablemente fue el último. Pero cuando nosotros vamos al segundo libro, epístola a los Corintios, en el capítulo 11, y a partir del versículo 23, ahí Pablo nos hace un despliegue autobiográfico de cómo ha sido un poco su vida. Y nos enteramos de algunas cosas que de otra manera no tendríamos cómo enterarnos. ¿Cómo enterarnos? Dice, son ministros de Cristo. Él está defendiendo su apostolado respecto de otros farsantes que se habían presentado. Y Pablo de alguna manera dice que ya, voy a hacer esta locura y me voy a comparar con ellos. Entonces dice, son ministros de Cristo, está hablando de esos farsantes. Y él dice, como si estuviera loco hablo. O sea, él sabe que eso no es algo que debiéramos hacer. Pero él lo está haciendo, tiene un propósito con esto. Pero lo interesante es lo que él cuenta. Porque dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles
más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. En ellos también vemos una sola vez que Pablo es azotado, que es Filipos. Una sola vez. Pero aquí dice de los judíos. Eso no está contado aquí. Pero dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. Ahí probablemente cae el acontecimiento de Filipo. Pero ese es uno. Y aquí él dice que 3 veces fue azotado con vara. Una vez apedreado. Sabemos, él fue apedreado en Listra. 3 veces he padecido naufragio. Entonces este no es el único. Hay otros naufragios. Y dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Es distinto de esto. Porque padecer naufragio, finalmente que la nave encalle, se rompa y la gente toda, finalmente algunos llegan a la playa y otros no. Pero este es que el barco se hundió y él estuvo un día y una noche en alta mar. Y de repente como que leemos esto y escuchamos, no sabía que Pablo había pasado por esto. ¿Se fijan? En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Hambre y sed. Pablo, ¿padeciste hambre? Pablo, ¿padeciste sed? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos, hermano, la tremenda bendición que a lo largo de la cordillera de los Andes hay muchas vertientes. Y muchos ríos nacen en la cordillera. De hecho, nuestro límite con Argentina son las altas cumbres divisoras de agua. Hay mucha agua. Mucha de esa agua es potable, pero no todas. Porque hay agua que si usted la toma, le va a hacer mal. No puede tomar esa agua por la cantidad de sales o por la alcalinidad. No puede tomar esa agua. Sirven para otra cosa, pero no para beber. Entonces usted puede estar ante un río, como recuerdo un río en el sur argentino que se llama Río Agrio, que se viene del volcán Copahue, y no es agua para beber, es mala. En la Biblia también encontramos que hay lugares donde el agua no era bebestible. ¿Recuerdan cuando el Señor hace una comparación a la iglesia de la Odisea y le dice que no eres ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca? Es una referencia a un agua termal que cuando pasaba por la ciudad de la Odisea ya iba tibia, y ahí si se ingería provocaba vómito. Caliente como agua termal servía porque no se sumerge en un agua termal y eso es muy bueno para el cuerpo. Y fría también podría servir, pero tibia causaba vómito. Entonces no toda el agua es bebestible. Usted podría ir por un camino y no tener agua y padecer sed, y eso le pasó a Pablo. Entonces pasó hambre, tuvo sed. En muchos ayunos dice, en frío y en desnudez. No solamente frío porque la temperatura era muy baja, sino desnudez, esto es una ropa que no era para el clima en el cual él estaba. Es como estar en invierno en Punta Arenas con una pura camisita. Frío y desnudez. Estamos hablando del apóstol Pablo. Si él no nos contara estas cosas aquí, nosotros jamás nos habríamos enterado. No nos enteramos. Pero con todo esto, bueno, sigue diciendo para no dejar inconcluso este pasaje. Dice, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Todas estas eran preocupaciones que tenía el apóstol. Algunas se pueden
ver, que están como implícitas en sus escritos. No podemos nosotros leer Gálatas y no darnos cuenta de que él está afligido con los Gálatas. No podemos leer Corintios y no darnos cuenta de que él está dolido también con estos hermanos por las situaciones que estaban pasando. Son cosas implícitas que podemos sacar del texto. Pero hay algunas cosas que nos relata aquí que no, de otra manera no podríamos saberlo. Entonces, hermanos, no sabemos todo respecto de otros creyentes. Ahora bien, a pesar de todo esto, Pablo combinaba espiritualidad con un criterio sano, con un sano criterio. O sea, ser espiritual no es como algunos piensan que anda en las nubes. Está tan acostumbrado a vivir en la esfera celestial que para la tierra no sirve. No, eso no es espiritualidad. Eso no es lo que la Biblia nos describe como un hombre espiritual. Un hombre espiritual también tiene una mente práctica. Y eso es lo que encontramos en el apóstol. Espiritualidad y sano criterio. O en otras palabras, fe, claro que sí, pero también obras. Ambas cosas de la mano. Esto es lo que define a un hombre de Dios. Ahora bien, su confianza en Dios, su santidad, no le impidió ver que el barco no debía correr riesgos innecesarios. ¿Recuerdan que el domingo pasado leímos eso? O sea, les dijo, miren, veo que la navegación va a ser con mucha dificultad, si queremos no quiere pasar el invierno, le dijo él. Pero como era un simple prisionero, no era navegante, él no era marino. Entonces, ¿qué sabe este rabino judío de lo que es el Mediterráneo? Como decimos nosotros, lo miraron a huevo. Pero él sabía. No les dijo, miren, yo ya he naufragado algunas veces. No les dijo, miren, yo he cruzado el Mediterráneo bastantes veces. Pero una cosa es ser pasajero y otra cosa es ser marinero. Entonces, viendo esto, él tenía fe en Dios. Dios le había dicho, mira, vas a ir a Roma y vas a dar testimonio de mí ante César. Pero eso no quitaba la otra parte. Miren, el tiempo para navegar no es bueno. Dios ha dicho que me va a llevar allá, pero el tiempo no es bueno, no es ahora. Él no dejó de ver de que el barco no debía correr riesgos innecesarios. O también leímos que los marineros no se les debía permitir que escaparan. ¿Recuerdan el viernes pasado? El domingo pasado hablamos de eso. Los marineros haciéndose los tontos, los pillos, soltaron el bote salvavidas, el esquife, el bote salvavidas, lo soltaron como que querían soltarlo, pero la intención de ellos era bajarlo y arrancarse con el bote. Y los demás que se arreglen. Pablo dijo, no los dejen irse, porque los van a necesitar a ellos para que todos seamos salvados. Pero como Dios no le había dicho de que iban a llegar todos a salvo, que la nave se iba a perder, pero que no se iba a perder ninguno de ellos. Entonces vemos que la espiritualidad no está divorciada de la razón. No están divorciadas estas cosas. Un hombre de mucha fe también considera su camino. Como leímos, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. La santidad, la confianza que Pablo tenía no le impedía saber que ellos debían comer y cobrar ánimo para fin de sobrevivir. Debían hacer estas cosas. O que también, lo vamos a leer ahora, o ya lo leímos, que ellos debían colaborar también para mantener el fuego vivo, para así poder no solamente secarse, sino que también abrigarse, porque era una noche fría. Era un hombre de Dios,
sí, pero también era un hombre de acción. Era sujeto al espíritu, pero lleno de sentido común. Lleno de sentido común. Usted puede ser muy espiritual y tener mucha fe, pero si se va a sembrar cebollas al desierto, créame, no va a cosechar nada, por mucha fe que tenga. Porque debe considerar algunas cosas que son de índole práctica. En los versículos 39 al 41 tenemos lo que podemos considerar el naufragio en sí. Y aquí encontramos la respuesta de por qué Pablo en el versículo 31 le dice al centurión. En el 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ellos aparentaban que estaban trabajando para el bien común. En realidad se querían arreglar ellos. Entonces Pablo, versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y aquí encontramos la explicación. A partir del versículo 38. Después de comer, ¿cierto? Pablo les anima a comer, que ya llevan 14 días sin comer, y a cobrar ánimo, y a partir del versículo 36 dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. El ánimo, la comida. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Esta era una nave, un carguero, pero también llevaba pasajeros. 276 nos dice Pablo. Había 4 tipos de personas aquí. Primero, obviamente, en toda nave, ¿qué es lo que hay? Marinero. Marinero. Desde el patrón de la nave, el timonel y demás marinos que hacen cada uno sabe qué es lo que debe hacer. Pero también en este barco había un centurión y habían soldados romanos. No eran marinos, eran soldados. Juntamente con ellos también habían prisioneros, porque estaba Pablo, y sin duda alguna no era el único, deben haber habido otros más. Y después habían pasajeros, entre los cuales estaba Lucas, porque Lucas no estaba prisionero, pero iba con él. Y habían otros más. Entonces estos 4 tipos de personas habían ahí. Pero Pablo les dijo, miren, tienen que quedarse los marineros, porque si no ustedes no van a ser salvos. Entonces Dios le había dicho, mira, todos van a ser salvos. Esa era la palabra, la promesa de Dios. Pero esta no eliminaba la responsabilidad humana. La palabra de Dios y la responsabilidad humana, ambas van juntos para que se cumplan los propósitos de Dios. Y ahora vemos que ellos aligeran la nave. ¿Qué sabía Pablo de que debían aligerar la nave? A lo mejor por sentido común. Pero a lo mejor un pasajero, como muchas veces uno se sube a un vehículo y no sabe exactamente cómo funciona la transmisión. Entonces aquí, ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes aligeran la nave? Echando el trigo al mar. Era un barco carguero. Llevaban trigo desde África, del norte de Egipto, hacia Roma. Echan el trigo al mar. ¿Por qué? Mientras más cargado va, más se hunde. Entonces era una cosa lógica. Si ellos querían llegar a tierra y ya habían perdido el aparejo de la nave, ya no sabían más para dónde, estaban a merced de los vientos y se acercaban a un lugar que vieron así como tierra firme, bueno, entonces, sabiendo de que hay rompientes, eso lo puede ver uno porque de lejos puede ver que la ola no rompe en la orilla, sino que mucho antes. Entonces lo que deben hacer es aligerar la nave, que esté más livianita, para que esté más cerca de la playa. ¿Quiénes tienen este conocimiento? Los marinos. Sigamos viendo. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra. ¿Quiénes no reconocían la tierra? ¿De quiénes se le ocurre que está hablando aquí?
Los marineros, ellos debían reconocer la tierra. No tiene importancia si un pasajero la reconoce o no, pero los marineros debían saber, y ellos no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Todas estas son maniobras que hacen ¿quiénes? Los marinos. Si los marinos se hubieran ido con el bote salvavidas, ¿quién habría hecho estas cosas? ¿Pablo? ¿Lucas? ¿Los demás pasajeros? Eran necesarios los marineros. Eran necesarios. ¿Para qué? Para hacer estas maniobras que eran de última hora, si no iban a encallar de mala manera, no en una playa, sino que iban a encallar en el roquerío. Dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada, la parte que va adelante, ¿cierto? ¿cómo decirlo? Se hincó, y quedó incrustada ahí, no hay mucha palabra, pero bueno, no somos marinos aquí. Queda inmóvil, y la popa, la parte de atrás, dice que se abría con la violencia del mar. Imaginen, estos eran barcos de madera. Estamos hablando del siglo I, hace 20 siglos atrás, la navegación en el mar. La ola daba tan fuerte y había soportado a esta nave 2 semanas ya de un zarandeo constante. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Entonces, dice, versículo 42 al 44. Aquí vemos, ya no el naufragio en sí, sino que el peligro de la vida de Pablo. ¿Recuerdan en Corintios que había hablado de peligros en el mar? Peligro de los gentiles. Veamos aquí uno. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Esto nos puede parecer a nosotros una medida así como completamente alejado de lo que pudiera pasar hoy día, porque aquí, para el caso de que si alguno se arrancara, los responsables eran los guardias. Y no es que le iban a hacer un sumario y lo iban a degradar. No es que lo van a castigar cambiándolos de cárcel. No, ahí muerte. Miren, por ejemplo, aquí mismo en Hechos capítulo 12, versículo 19. Hechos capítulo 12, versículo 19. Aquí es cuando Pedro es liberado de la cárcel. Recuerda que un ángel suelta, abre las puertas de la cárcel, lo libra, y él sale, se va donde están los hermanos, y en versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Se imaginan estos hombres cómo estarían? Oye, ¿qué fue? Si lo dejamos adentro, y lo dejamos encadenado, y echándose la culpa unos a otros, diciendo, no, si yo no tengo nada que ver. Versículo 19, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlo a la muerte. No tuvieron nada que hacer, pero la ley era la ley, y prisionero fugado, carcelero muerto. Miren, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 27. Esto es para que podamos entender este razonamiento de los soldados de matar a los prisioneros para que ninguno escapase. El 16, versículo 27. Este es el carcelero de Filipos.
Después, otra vez aquí, algo donde Dios interviene en la cárcel, y viene un terremoto, un gran terremoto, de tal manera, dice el versículo 26, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fue un terremoto grande, sí, pero fue un terremoto medio raro. Porque se le soltaron las cadenas, se abrieron todas las puertas. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, estaban tan interiorizados de que preso, fugado, carcelero, muerto, que él se iba a matar. Ahora, uno podría decir, bueno, pero mejor espero que a lo mejor fruto de la investigación se dan cuenta que es un terremoto y se dan cuenta que yo no tengo nada que ver. Pero existía otra cosa también, de que detrás de las fugas, porque esta ley, digamos, esta condena así tan drástica, era porque desde que existen las cárceles han existido gente que se ha fugado de las cárceles. Y desde que existe la gente que se fuga de las cárceles es que se usa del soborno. Entonces, como el soborno llegaba a la familia, en muchos lugares no solamente mataban al carcelero, sino que también a la familia. Porque se entendía que también estaban coludidos con el carcelero, puesto que habían aceptado un soborno. Entonces, ante esto el carcelero piensa, mejor me mato yo, y de esa manera lo que se puede pensar es que los que se fugaron lucharon y de alguna manera me mataron. Así mantenía a salvo a su familia. Note que cuando Jesús no es hallado en la tumba, el informe de la guardia es bastante ridículo, porque dice que mientras ellos dormían, vinieron los discípulos, hurtaron el cuerpo, ¿cierto? Y bueno, el informe de la guardia era que no estaba. Todo esto de que mientras dormía fue un invento de los sacerdotes, de la aristocracia judía. Pero ¿qué hicieron? Le dieron dinero, le ofrecieron un soborno grande para que ellos no dijeran nada, y le dijeron, miren, no se preocupen, nosotros vamos a hablar con el gobernador para que no nos maten. Entonces, el hecho de que aquí los soldados acordaran matar a los presos no era una idea descabellada, ni que eran especialmente crueles y bestiales en su trato con los prisioneros. Es que era la ley. Y ante un naufragio, el sálvese quien pueda. Entonces, pero vemos aquí, miren, el Señor, Dios, en consideración de Pablo, les concedió la vida de los 276. Y aquí vemos al centurión, versículo 43. Vemos al centurión que en consideración de Pablo le concede la vida a todos los prisioneros. Miren la diferencia que hace un hombre de Dios en medio de una sociedad caída y perversa, como la nuestra y como la de Pablo. Versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Dios le había dicho, la nave se va a perder. En otras palabras, van a naufragar, pero ninguno se va a perder. ¿Se cumplió? Se cumplió. Por un acto milagroso, Dios envió un ángel que los toma a todos y los deja tranquilamente en la playa. No. Dios usa la naturaleza también. Con lo que hace la naturaleza. El viento, las olas, el mar, todo actúa. Pero aquí Dios usa estas cosas
también para salvar a los suyos. ¿Fueron salvados por Dios? Sí, pero Él no envió ningún ángel. No vemos aquí ningún milagro portentoso, pero sí vemos el obrar de Dios detrás de cada cosa. Porque aparentemente que se fueran los marineros, bueno, que se vayan. No quieren trabajar, que se vayan, que se la arreglen. Pero Pablo dijo, no, si ellos se van, ustedes no se pueden salvar. ¿Qué razón tenían? Porque habían que hacer maniobras que solo marinos podían hacer. Entonces Dios obra aún en estas cosas. A partir del capítulo 28 ya están a salvo, entre comillas, porque están en una isla, bien mojados. Recordemos que versículo 2, lluvia y frío, y ellos mojados. Entonces, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. No solamente prisionero, sino que además náufrago. Mojado, calado hasta los huesos, y más encima intentó ayudar juntando leña al fuego y una víbora. ¿Qué es lo que piensa la gente normalmente? Lo que pensaron aquí los isleños. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Además, eran prisioneros. Entonces, obviamente, los prisioneros son todos culpables. Aunque uno va a la cárcel y uno, cuando les pregunta, todos son inocentes. Es raro aquel que diga, no, yo hice lo que hice. Pero normalmente, si alguien nos dice que viene de la cárcel, inmediatamente nosotros como que damos instintivamente un paso para atrás. ¿Sí? Porque pensamos, este delincuente debe ser. No puede ser otra cosa. Entonces la gente pensó eso. El barco naufraga. ¿Y cómo naufraga? Y ahora una serpiente lo agarra, lo muerde. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. La superstición, hermanos, es omnipresente, está en todas partes. Y a todas las personas, cuanto más ignorancia hay respecto de algunos temas, más supersticiosa es respecto de los niños. Eso usted lo puede encontrar muy fácilmente. La gente es supersticiosa. Miremos algunas supersticiones aquí mismo en el libro de Hechos. Miremos en el capítulo 12 y en el versículo 15. Es el mismo lugar donde está Pedro, que sale de la cárcel. Pero veamos una superstición ahí. Y es interesante esta porque es una superstición de creyente. Uno dice, bueno, siendo creyente, ¿cómo va a ser supersticioso? Veamos. Versículo 15. Dije Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 15, dice, y ellos le dijeron, estás loca. ¿A quién? A Rode, que había escuchado que alguien golpeaba, y ella fue afuera, y por la mirilla de la puerta se dio cuenta que era Pedro. Pero ¿cómo Pedro? Si Pedro estaba encarcelado. Entonces va adentro y dice, es Pedro el que está. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces, ellos decían, es su ángel. ¿Cuál es la doctrina bíblica que dice que los hombres
pueden transmutarse en ángeles? ¿Dónde encontramos eso? O que al morir se transforma en un ángel. Porque Pedro estaba para ser. Ya habían matado a otro apóstol. Le caía el lugar ahora a Pedro. Ellos no esperaban otra cosa más que Pedro fuese ejecutado. Entonces ellos pensaron, no, lo ejecutaron y lo que ve ahora Rode afuera es su ángel. Superstición. Porque ningún hombre se convierte en ángel. Algunos tenemos cara angelical, pero ningún hombre se convierte en ángel. Sin embargo, esa creencia la tenemos hasta el día de hoy. ¿Nunca he escuchado a alguien decir, falleció su papá? No, mi papito me cuida desde el cielo. Él nos cuida, es mi angelito. Superstición. No, la Biblia en ninguna parte nos enseña estas cosas. Pero la gente prefiere creer esto. Esto es como morir simpático. Pero es falso. Aquí lo ven. Es su ángel. Miremos otra superstición en el capítulo 14, versículo 11. Bueno, estos no son cristianos. Y aquí pasa exactamente lo opuesto de lo que pasa en Malta. Ya lo van a ver. Dice, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿qué había hecho? Él había sanado al hombre de lista que estaba imposibilitado de caminar. Entonces los hombres, dice, viendo lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Cuál era la superstición aquí? Que si algo ocurría que no era normal, y esto ocurría por la palabra o por el toque de algún hombre, este no era un hombre, sino que era un dios. Y como eran dos, entonces eran dioses. Otra vez que tenemos aquí, superstición. Superstición. Aquí primero pensaron que eran dioses y luego los apedrearon. Miren el capítulo 17 y en el versículo 23. Es Pablo en Atenas, en el Areópago, y les dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, antes les dice, observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y aquí tenemos el fundamento de la superstición. ¿Cuál es? Adorar lo que no se conoce. Adorar en ignorancia es superstición. Ellos eran muy religiosos, pero eran ignorantes y supersticiosos. Ahora, ¿cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia? No. Hoy día tenemos exactamente lo mismo. Hay mucha religiosidad. Véalo en fiestas como el 8 de diciembre que ya se acerca. ¿Qué es el 8 de diciembre? No ha sido católico. Inmaculada Concepción. Entonces ustedes vean ahí la religiosidad popular, el fervor religioso, pero acompañado de muchas cosas que uno dice, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuándo Dios ha pedido esas cosas? Superstición, ignorancia. La superstición entonces está mezclada de muchas maneras y siempre es amiga inseparable de la ignorancia. Dice, viendo que ningún mal le venía,
Aquí está Pablo, estoy en Hechos 28, versículo 6. Dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Las multitudes, cuando hablan, no siempre se expresan de acuerdo a la realidad. Finalmente, en el pasaje que veremos hoy, que estamos viendo, tenemos lo que podríamos titular a esto como servicio, del versículo 7 al versículo 10. Digno de destacar en esto que Pablo se sabía y era un apóstol de Jesucristo. Pero ¿se ha puesto a pensar que este apóstol tenía el suficiente sentido común para trabajar también con sus manos allegando leña al fuego para calentarse? No era un personero él. No era una celebridad que estaba en un lugar aparte esperando que otros lo sirvan. No, él también aportaba con su granito de arena al bien común. En este caso el bien común era allegar leña al fuego. Ahora bien, ¿es ese todo el servicio? No. Lo vemos a partir del 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Dios lo dirige de alguna manera al hombre principal de la isla. Podrían haber encallado en muchos lugares, pero encallaron en un lugar donde habían propiedades justamente del gobernador de la isla. Ahora, este hombre se muestra muy amable, muy compasivo, muy empático con estos náufragos, y dice aquí Lucas que los lleva a su casa y durante 3 días los atiende con solicitud, con esmero. No sabemos a cuánto llegó, pero da lo mismo. Este hombre fue su corazón fue de alguna manera puesto al servicio, todo su ser puesto al servicio del apóstol. Una de las cosas que es raro escuchar hoy día es que otra persona le diga a alguien que le ha prestado una ayuda, un servicio: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Lo máximo muchas veces que escuchamos es un gracias. Es raro escuchar: ¿hay algo que pudiera hacer por usted? ¿Qué necesita que yo pudiera darle? Eso quiero recordarles, que es consecuencia de cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia en Hechos capítulo 2. Esa fue consecuencia directa de la llenura del Espíritu Santo. Compartir lo que se tiene, no lo que no se tiene, lo que se tiene. Es una característica de un creyente guiado por el Espíritu de Dios, el servicio. Algo completamente diferente a los gobernadores de este mundo y a la gente que no conoce a Dios, que espera ser servida. No solamente espera ser servida, sino que llega a considerar que es un derecho, que se merecen ser servidos y atendidos. El creyente piensa al revés: ¿en qué te puedo ayudar? Y aquí vemos a Pablo ejerciendo esa labor.
tan olvidada y que debiera ser tan natural entre nosotros. ¿En qué te puedo ayudar? Él era apóstol. Tenía dones de sanidad. Y al escuchar que el padre del gobernador estaba enfermo, entonces, ¿qué hizo él? Lo que debía hacer. Entró a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Listo, fin de la historia. Así, sencillo. Pero él era apóstol. Ahora, no solamente esto, sino que fíjese en el versículo 9. Hecho esto, se fija que aquí no hay ningún aparataje, no hay una campaña de sanidad divina, no hay un llamado a ayudar, nada de esto, sino que lo que hay es algo simple. Alguien que tiene don de sanidad ora y pone las manos y el enfermo sana. Hecho esto, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Se corrió la voz. Pero tengamos cuidado aquí porque los verbos son distintos. Estos que venían y eran sanados, cuando en el versículo 8 dice y les sanó, eso habla de un acto milagroso, de un acto instantáneo de curación. Pero cuando en el versículo 9 leemos y eran sanados, la palabra es, la transliteración ahora es terapia. Recibieron terapia. Ahora, algunos sin duda alguna fueron ayudados de tal manera que fueron sanados. Pero los que venían para ser sanados recibieron terapia. ¿Quién les daba la terapia? Lucas. Iban con un médico. Tal vez Pablo podría hacer su parte ahí, pero no leemos de eso. Lucas solamente nos dice que Pablo solo sanó ahí, o sea, por medio de él fue sanado el padre del gobernador, nadie más. Los demás que venían recibieron terapia. Ahora, tan agradecidos estaban ellos que dice que los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Cuántos días estuvieron ellos ahí en esa isla? Con el padre, con el hijo, ¿cierto? Con Publio estuvieron 3 días, pero en la isla estuvieron 3 meses. 3 meses. Versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela. ¿Qué sucedió? Recuerden que el naufragio fue en un tiempo, no en invierno, pero fue en otoño. Y en un periodo cuando la navegación era difícil, lo dijimos hace algunos domingos. Ahora, pasaron 3 meses, es decir, esperó a que pasara todo el invierno, porque en el invierno se cerraba el Mediterráneo para la navegación. Es como lo que ocurre en los puertos de nuestro país, cuando determinados días del año de repente hay marejadas y dicen el puerto de San Antonio está cerrado, el puerto de Valparaíso, en fin, empiezan a nombrar todos los puertos que están cerrados. O sea, no pueden atracar, no pueden salir. En invierno, en ese entonces, con las condiciones que tenían las naves y los conocimientos que ellos tenían, en el invierno estaba cerrado para la navegación. Y esos 3 meses de invierno ellos estuvieron ahí en Malta. Los habitantes agradecidos les llevaron de todo lo que necesitaban para zarpar. Ahora bien, debemos sacar algunas aplicaciones de esto que estamos aprendiendo aquí. Porque la enseñanza no es solamente lo que nos describe la Escritura. Esto es una descripción de un naufragio. Pero no es solamente esto. Debemos ver aquí algo más. ¿Y cuáles son las aplicaciones que podemos sacar aquí? Se me ocurren 2. Podrían haber algunas más. Pero se me ocurren 2. Una, los naufragios en la vida. No somos marineros,
pero nuestra vida hemos naufragado algunas veces. ¿Le ha pasado? Que iba en una dirección, se pierde, naufraga. Hemos visto cómo han llegado a nuestro país muchos cuyas vidas naufragaron por diversas situaciones. Pero qué interesante saber que este Dios que salvó a Pablo del naufragio también salva al hombre de sus propios naufragios. Que este Dios que puede extender la mano al hombre que se está ahogando en alta mar y dándole los recursos para seguir con vida, también le acerca tablas salvadoras a todos los hombres en todo lugar, salvándolos de un naufragio seguro. Y eso lo vamos a encontrar en nuestros matrimonios, lo vamos a encontrar en nuestras vidas, en nuestros proyectos de vida. Muchas veces se emprende un negocio que al final termina mal, un naufragio. Pero eso no es causa para ¿qué? Para colgarse, no es causa para suicidarse, no, es para reconocer, hay alguien que me va a ayudar, que me puede ayudar a salir adelante. Naufragios en la vida hay muchos, y muchos hemos naufragado y tal vez más de una vez, pero Dios nos ha sacado adelante. Él es bueno y Él extiende su poder y su bondad sobre todas las criaturas. Muchas de ellas, estamos de acuerdo, no son gratas a Dios. Muchas de ellas no tienen gratitud para con Dios, no lo reconocen ni le sirven. Pero eso no quita, Dios lo ha salvado del naufragio. La otra consideración que se me ocurre, la primera eran los naufragios en la vida. La segunda es, creo que es más importante, el naufragio de la vida. Muchas veces se considera que la vida es como un viaje. Consideramos que vamos en una barca, en un mar tempestuoso, en un mar tormentoso de la vida. Finalmente la vida llega a su fin. El naufragio de la vida es el momento final, cuando se llega a la otra orilla. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo queremos llegar? Yo quisiera llegar a la otra orilla, pero en el puerto. Arribar a un buen puerto, donde haya ojalá una banda tocando música y que me pongan una alfombra para que yo pase a la otra orilla. Ese es mi deseo. Pero tal vez mi llegada a la otra orilla no va a ser en un puerto. Tal vez va a ser un naufragio. ¿Dónde? Afirmándome en esos tablones de la fe que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y ejerciendo la fe salvadora en Jesucristo, voy a ser salvo. Al fin voy a llegar a la otra orilla, pero voy a llegar de la mano de mi Señor. He visto algunos hombres llegando a la otra orilla. Mi suegro, lo observé llegar con calma, con una confianza plena en aquel que lo había tomado por hijo. Era un hombre de fe, era un hombre que le había entregado su vida a su Salvador, siendo ya un hombre adulto. Y a él lo vi apagarse poco a poco por un cáncer que le carcomía día tras día. Pero llegó a la otra orilla, en esa condición. He visto a otros hombres, creyentes también, que han llegado a la otra orilla, pero muy golpeados. Muy golpeados.
Yo no sé, hermanos, si llegaré a puerto, si voy a naufragar plácidamente en una playa de arena, o voy a naufragar en un lugar donde las olas finalmente se enseñoreen de esta frágil embarcación que es mi cuerpo. Pero una cosa sé, no soy el piloto de mi nave. Cuando le entregué mi vida al Señor, Él es quien dirige esta nave. Y ya sea en puerto o ya sea en playa, Él me llevará con Él. Ahora, todos vamos a llegar a la otra orilla, pero no todos serán salvos. Algunos van a encallar. Algunos su embarcación va a ser despedazada en los roqueríos al final. Y ahí van a quedar. La diferencia no está en la habilidad que tú y yo tengamos. La diferencia está en las manos de quién hemos puesto nuestra embarcación. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién tiene las manos en el timón de tu vida en este momento? Esa es la diferencia. Por eso es que desde aquí y con toda solemnidad te invito a que pongas tu vida en las manos del Señor, a que le entregues el timón de tu frágil embarcación a este piloto maravilloso al que jamás se le ha perdido ningún tripulante, ningún pasajero. Este es Jesucristo, el Señor. Para ello, entrégale su vida. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Entrégale tu vida y que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Él es poderoso, dice su palabra, para guiarnos aún más allá de las muertes. A Él sea honra y gloria para siempre.